¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues una ensalada de información muy importante que quiero compartir con ustedes. El tema del blindaje constitucional lo vamos a tocar de refilón porque a las 21:30 nos va a acompañar Federico Anaya, un abogado de izquierda, ustedes lo ubican perfectamente, colaborador de Rompeviento, de la Mesa de los Maxi Abogados, y quien nos ayuda a entender la trascendencia precisamente de estas medidas, si eran necesarias, por qué se originan, en fin, muy interesante va a estar esa charla, por lo tanto, los invito a verla, por supuesto, a las 21:30. Yo quiero centrarme en varios temas que vamos a ir hilando uno tras otro y que me parece que son muy importantes para entender hasta dónde llega esta podredumbre, ¿no? Tanto política como empresarial, como judicial. Y comenzaríamos, por ejemplo, si les parece bien, con Norma Piña y sus relaciones. Acaba de ser detenido un sujeto relacionado con ella, como con Genaro García Luna, y no es el único caso que vale la pena mencionar en torno a la figura de quien es la presidenta de la Suprema Corte. De ahí vamos con el tema del Partido Verde Ecologista. ¿Qué pasó con el Partido Verde Ecologista? Dos mensajes relacionados con este tema del blindaje constitucional. ¿Qué está pasando al interior de este partido aliado de la 4T? Por supuesto, lo que dictamina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a que el INE siga adelante con la elección de jueces y magistrados, así como ministros, sin olvidar también lo que dictamina en torno al PAN y a su dirigencia nacional. Vaya que tienen problemas los panistas. Y por supuesto, concluimos con este punto de la oposición. Si algo me falla por ahí, ahorita me acuerdo y también, por supuesto, lo comentamos. Y si no, abrimos un espacio un poquito más adelante para subirlo en short. A ver. Cuando llegó Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo muchos vítores, muchas voces que ensalzaron este hecho. ¿Por qué? Porque era la primera mujer en ocupar dicho puesto. Se rompía el famoso techo de cristal. Yo recuerdo mucho a dos analistas, que no voy a decir sus nombres, por supuesto, porque eso me lo pidieron, activistas comprometidas con la causa feminista, quienes en esa oportunidad me dijeron, cuidado, cuidado porque sí, qué bueno que llegue una mujer, pero esta mujer en particular va a dar muchos dolores de cabeza al progresismo, va a dar muchos dolores de cabeza a la izquierda, va a dar muchos dolores de cabeza al obradorismo, va a dar muchos dolores de cabeza a todos aquellos que quieran realmente que las cosas cambien al interior del Poder Judicial e incluso en la propia Procuración de Justicia. Y me dijeron algo muy cierto. Norma Piña se forjó, creció, se hizo en un entorno de complicidades, en un entorno de intereses creados relacionados a personajes impresentables el día de hoy, quienes han utilizado precisamente la ley para normalizar sus propias ilegalidades. Uno de ellos, por ejemplo, Genaro García Luna. Usted recuerda que en la época de Genaro García Luna al frente de la AFI durante los gobiernos de Vicente Fox y después ya como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa, se creó todo un entramado en donde se involucraron a medios, se involucraron activistas, se involucraron también, por supuesto, ONGs, se involucraron también sin dejar de lado a integrantes del Poder Judicial para que la industria del secuestro pudiera funcionar adecuadamente, para que la institucionalización de este ilícito por aquellos que supuestamente lo combatían fuera una realidad y operara de manera eficiente para sus propios intereses. Por eso se convirtió en una etapa de una constante fabricación de culpables, de una criminalización de la pobreza, de una estigmatización, en donde hoy por hoy continúa gente inocente en la cárcel, no solamente los familiares de Israel Vallarta o el propio Israel, sino también los involucrados en el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, pero también campesinos, activistas, líderes agrarios, quienes se atrevieron, por supuesto, a alzar la voz en contra de las acciones que llevaba a cabo tanto García Luna como los gobiernos que él representaba o los intereses económicos que él defendía, ¿no? Y que en ese momento, por supuesto, se les señalaba de ser integrantes de una banda de secuestradores. Y como lo mencionaba aquí el maestro Paco Cruz, se manejaban los secuestros como una forma de distracción también cuando estaba en problemas el propio García Luna, el gobierno, o sea, de Fox o de Calderón, e incluso
intereses empresariales, y ahí es donde se contaba con el respaldo de las televisoras. En ese sentido, nos topamos con el primer vínculo entre Genaro García Luna y Norma Piña. ¿Por qué le digo esto? Porque fue detenido, y esto en parte lo comentamos en la mañana, pero quiero profundizarlo con ustedes. Este señor, ahorita ya conocido como Ricardo N., por estar en esta situación jurídica, quien era un colaborador cercano a la ministra Norma Piña, empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, responsable del delito de abuso sexual agravado cometido en su espacio de trabajo, por lo que fue detenido por detectives de la Policía de Investigación. La Fiscalía informó que el mencionado es acusado de haber aprovechado su jerarquía para violentar a su víctima, pues según la indagatoria le realizó tocamientos catalogados como abuso sexual el pasado 12 de agosto en su centro de trabajo de la Suprema Corte de Justicia en la alcaldía eh, Cuauhtémoc. Bueno, este hombre también fue parte y también fue uno de los principales defensores, incluso del propio García Luna. Hay una declaración de él en una entrevista que le da, si no mal recuerdo, a Carlos Marín, en donde destaca profundamente las acciones de García Luna en contra del crimen organizado. Por lo mismo, también fue su colaborador. O sea, es decir, Genaro García Luna le heredó un colaborador a Norma Piña. ¿Por qué razón? Bueno, todo este equipo, este organigrama, esta serie de vínculos de García Luna que le permitían operar, continúan ahí. Continúan, por supuesto, en muchos puestos del ámbito jurídico, porque son parte de ese cártel judicial integrado por policías, por jueces, por fiscales, por procuradores, en fin, por todos estos personajes quienes han erosionado completamente el Estado de Derecho, aunque falsamente dicen que son los responsables de defenderlo. La realidad es que estos personajes se heredan los puestos de un lado a otro y mantienen precisamente dichas relaciones sin importar, por ejemplo, algún tipo de antecedente criminal que tengan. Incluso este hombre también había trabajado con Enrique Peña Nieto como titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública. ¿Y no cree usted que es algo raro, insisto, porque Norma Piña resulta que tiene una relación también cercana con otra persona que estuvo metidísima en el ámbito de Genaro García Luna, ¿no? Y hablamos de la propia Isabel Miranda de Wallace. Isabel Miranda de Wallace, quien, ojo con una columna que presentó hace ya un tiempo, si no mal recuerdo, unos 2 años, Ricardo Rafael, que incluso lo entrevistamos por la misma en la octava en su momento, que habla de un hombre llamado Abraham Pedraza, un hombre que falseó su declaración en torno al caso de Juana Hilda González Lomelí, todo esto relacionado, por supuesto, en el caso concreto de Hugo Alberto Wallace, y resulta que Abraham Pedraza, que supuestamente, no, supuestamente fue de los que llamó la atención en todo este caso, porque reclamó un secuestro ante el MP sin que él ni nadie entre los familiares y conocidos de la supuesta víctima hubiese antes contactado con Locatel o bien con el centro de apoyos o personas extraviadas y ausentes. Lo importante, por supuesto, es que hubiera señalamientos en contra precisamente de Juana Hilda y de los otros involucrados. Bueno, resulta que Abraham Pedraza decía ser sobrino de Isabel Miranda de Wallace. Además de ser una mentira todo lo que declaró este hombre, resulta que no es sobrino de Isabel Miranda de Wallace, sino que en realidad era su primo, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Cuál es el tema con este hombre? Además de estar involucrado con estas declaraciones falsas, ¿no? Bueno, este hombre está casado con Magdalena Miranda Torres, hermano de Isabel, hermana de Isabel, por lo tanto, no, por lo tanto, aquí lo que llama la atención, no, es que no es primo, ¿no? Como tal, sino sobrino de su esposa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Isabel Miranda de Wallace entonces no es su tía, es su cuñada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué decirse primo de Isabel Miranda de Wallace cuando en realidad, pues no lo es en ningún sentido? Ahora, hay un detalle más que es importante, mencionar en toda esta discusión de este hombre Pedraza y es el que nos lleva al comentario. Bueno, resulta que Pedraza fue secretario de estudio y cuenta de la ministra Norma Lucía Piña, así como lo escucha, ¿no?
cuando era una de las integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este hombre, cuñado de Isabel Miranda de Wallace, que falseó declaraciones, que mintió incluso en su identidad para meter a la cárcel a personas inocentes, era gente de Norma Piña y no cualquier puesto. Y Norma Piña lo sabía. Estaba perfectamente enterada de esto. Ahora entendemos por qué también cuando inició esta absurda investigación basada en un anónimo en contra de Arturo Saldívar, Norma Piña quiso cobrar facturas por su amiga Isabel Miranda, cuando acusó dentro de todo ese marasmo de señalamientos a Salvador Leiva, a Netzaí Sandoval, en fin, a todos aquellos que habían puesto la cara en favor de las víctimas de ese falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, que incluso aquí Salvador Leiva no lo comentaba, ¿no? Y desacreditaba punto por punto, lo mismo que hizo Netzaí Sandoval. Punto por punto demostraron que lo que estaba ahí era una tontería, pero era la forma de Isabel Miranda de Wallace y de Norma Piña, pues de mostrar esa cercanía y de respaldarse mutuamente en un asunto en donde querían cobrar facturas y que, como bien lo dijo en su momento Saldívar, no pasó absolutamente nada y nada es nada, simplemente pirotecnia política. Pero ahí tiene usted a una Norma Piña relacionada con un sujeto que pertenecía al grupo de Genaro García Luna, relacionada con Isabel Miranda de Wallace, quien está vinculada directamente con García Luna, porque fue una de las protagonistas de la mal llamada sociedad civil que creó García Luna para legitimar sus actos, y cuyo hermano de Isabel Miranda de Wallace tenía relación directa con Genaro García Luna por ser los dos policías, y en donde, insisto, el fondo del caso Wallace es un tema de secuestro, pero no lo cometieron estas personas que están encarceladas, lo cometieron otras personas y ellos saben perfectamente bien quiénes son y tan lo saben que por eso los protegen y por eso impiden que se sepa su identidad. O si no, es un tema de lavado de dinero que involucra otro tipo de aspectos, pero ya no tiene nada que ver con esa pobre madre mexicana que le habían secuestrado y asesinado al hijo. El punto es que Genaro García Luna, como se los dije en la mañana, mantiene toda una telaraña alrededor que ya no importa si está él o no, sino que forman parte de ese cártel judicial en donde hay abogados, MPs, policías, fiscales, quienes se encargan precisamente de erosionar el Estado de Derecho en favor de una élite criminal a la cual sirve Norma Piña. Esa es la calidad moral del rostro de la Suprema Corte de Justicia, del rostro de aquellos que supuestamente están defendiendo la Constitución. Y de ahí se entiende en muchas ocasiones por qué Claudio X González la tomó como el relevo de Lorenzo Córdoba. A final de cuentas, Claudio X González es parte también de ese grupo conservador que se vio beneficiado desde la óptica empresarial por el propio Genaro García Luna. Entonces, claro que iba a tomar a alguien de esa estructura corrupta para tratar de imponerla en sus intereses y llevarla como ese rostro, ¿no? Ante la dictadura de Macuspana, ante ese rompimiento constitucional que está llevando a cabo, según ellos, Morena y la Cuarta Transformación. Entonces, todos están relacionados de una u otra manera y ahí te das cuenta, pues, la calidad moral que puede tener una persona que tiene gente de personajes tan inefables, tan deleznables como García Luna y Wallace dentro de su equipo de trabajo y que sabe perfectamente bien quiénes son. ¿Por qué los tiene? Porque tienen relaciones con los otros dos o con lo que representan los otros dos. Es parte de la misma mafia judicial que no quiere, por supuesto, que se sepa, ¿no? Que no quiere que se sepa en ningún sentido. Bueno, me bien dicho que no quieren que cambie nada el Poder Judicial, porque les conviene que tal y como está para seguir con sus negocios. Y aquí es donde pasamos entonces a esta reforma propuesta por Adán Augusto, ¿no? Que generó controversia, ya se los decía por la mañana, ya lo profundizábamos en parte desde la óptica política, ¿no? Pero llama la atención un detalle de esta reforma de blindaje. En un principio, Arturo Escobar, integrante del Partido Verde Ecologista de México, había lanzado un comunicado en donde decían lo siguiente: el Partido Verde rechaza a través de su líder Arturo Escobar y Vega la iniciativa que busca reafirmar la supremacía constitucional y del poder reformador, misma que fue presentada por los coordinadores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en el Senado, Adán Augusto. El exdiputado Escobar subrayó que no hay necesidad de llevar al país a este tipo de debate,
al referirse a la propuesta de los coordinadores morenistas, quienes a través de reformas pretenden que ninguna modificación a la Constitución política pueda ser impugnada como ocurre con la reforma al Poder Judicial, que ha recibido una serie de amparos de jueces que consideran vulnerados sus derechos. En este sentido, el líder del Partido Verde en su red social X escribió: Estoy absolutamente en contra de la iniciativa en tus términos presentada ayer por Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto. Escucho que hoy en comisiones será matizada. ¿Qué necesidad de llevar al país a este debate? Arturo Escobar, dice este comunicado, fija en esos términos el posicionamiento del verde ecologista ante una iniciativa que ha generado polémico en la vida política del país y que ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Es parte de lo que se dijo en un principio y después apareció un segundo comunicado que dice: Apoyamos y seguiremos apoyando todo proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y la 4T en beneficio de la nación. El Partido Verde desmiente categóricamente las afirmaciones vertidas en el documento publicado por la periodista Leticia Robles mediante su cuenta en la red social X. Dicho contenido presentado no representa ni refleja una postura oficial del Partido Verde ni de sus liderazgos. Si bien la información se desarrolla en torno a la opinión personal de uno de nuestros militantes, o sea, ya no el líder, ya es militante, el maestro Arturo Escobar, aclaramos que dicha postura es personal y como instituto político en ningún momento hemos rechazado o mostrado oposición a la iniciativa en materia de supremacía constitucional promovida por Ricardo Monreal y Adán Augusto. El Partido Verde se mantiene firme en su compromiso de trabajar de manera coordinada con nuestros aliados y reitera su apoyo total a los proyectos de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en beneficio de la nación. Es decir, ¿por qué los dos comunicados? ¿Por qué las dos expresiones? Bueno, lo que hemos hablado dentro del Partido Verde, claro que hay disputas, claro que hay integrantes. Arturo Escobar es un hombre cercano al conservadurismo, cercano al Partido Acción Nacional, al propio Partido Revolucionario Institucional, un hombre que en su momento apoyó de manera decidida a Felipe Calderón Hinojosa, al propio Enrique Peña Nieto. Lo mismo hizo en su momento Manuel Velasco, sobre todo con el caso concreto de Peña Nieto. Y es ese punto en donde siempre habrá que estar atentos, cómo se maneja el Partido Verde Ecologista, que es un partido mercenario en muchos aspectos y que tiene personajes sumamente cuestionables, quienes en la primera oportunidad que les convenga intentarán dar ese salto, intentarán dar ese brinco para sus propios intereses. Esa es una realidad, por eso Morena tendrá que estar muy atenta de cómo juega sus fichas alrededor de un partido que en definitiva no es nada, pero nada, nada confiable y que se va a empezar a mover como veleta. Incluso no descarte que estas dos posturas, que me parece hasta absurdo creer que no sabían lo que Arturo Escobar dijo, qué piensa Manuel Velasco, en fin, me parece un poco absurdo que no tuvieran ese contexto. Además, esta idea de que Arturo Escobar lo dijo en postura, en una postura personal, perdón, eso es risible. Si tú eres un liderazgo al frente de un partido, por supuesto que todo lo que digas va a impactar. Es como si mañana Adán Augusto en su cuenta personal de Twitter le dice groserías a Monreal. ¿Qué va a decir Morena? No, ese es bronca personal de Adán Augusto. Pues no, es el coordinador de Morena pegando al coordinador de los diputados de Morena. Es así de sencillo. Entonces, no descartemos que empiece el verde a jugar también como sabe, ¿no? Como veleta de un lado a otro y empiece a exigir más y más y más a su favor para mantenerse en la cuarta transformación. Insisto, tiene personajes verdaderamente impresentables. Lo que me queda claro es que este tipo de doble discurso no es casual. No es casual, no es coincidencia, no es algo que se deba de minimizar en ningún sentido por los mismos protagonistas y los antecedentes como tal del mismo, ¿no? La dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, entonces asegura, ¿no? Efectivamente que este boletín, así lo dijo, de manera clara y tajante, pues no lo emitió su dirigencia. No tiene nada que ver ese boletín de Arturo Escobar. Entonces, ¿qué está pasando en el verde ecologista, ¿no? Así de sencillo, ¿qué pasa al interior de este partido político? Y esto me lleva a la situación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral que ya toma una determinación y que me lleva también a ligarlo con Piña, Piña que otra vez es derrotada, lleva dos derrotas ya, Norma Piña, claras y contundentes del Consejo de la Judicatura que entrega las listas
para la elección de candidatos, para la elección de jueces, ministros y magistrados, y ahora el Tribunal Electoral que le dice al INE, adelante. Vas con la elección de estos magistrados, ministros y jueces. Por lo tanto, el INE informó que retomará la organización de la elección al Poder Judicial luego de que el Tribunal Electoral emitió una acción declarativa con la que dio claridad y certeza de que la autoridad electoral no puede incumplir con su principal obligación de garantizar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Entonces, van dos derrotas ya de Norma Piña. Dos derrotas que muestran la vulnerabilidad de ese falso liderazgo en el Poder Judicial. Y de ahí uno entiende entonces la desesperación del conservadurismo que comienza a radicalizarse con este tipo de amparos en contra de Sheinbaum, con este tipo de posturas de los ministros de encerrarse completamente sus intereses. Y aquí la gran pregunta a los ministros será, ¿qué decisión van a tomar? Porque es de una enorme perversidad, de una enorme hipocresía, que hace un tiempo estos mismos ministros, porque la misma corte que la de Cedillo, así de sencillo, dictaminaron que no podían que no podían llevar a cabo una revisión constitucional y después dijeron que sí. Es decir, son estos ministros quienes están utilizando la ley bajo sus intereses políticos, debido a que jurídicamente ya no tienen forma, por supuesto, de actuar, forma de operar. Entonces, hay que ser muy claros en ese sentido, porque es parte del debate. ¿Quién está realmente rompiendo el orden constitucional? Bueno, pues son exactamente con estos ejemplos estos ministros. Y Norma Piña que sigue hundiéndose como una cabeza que no ha sabido qué hacer, que ha sido verdaderamente impresentable. Además de las amistades que tiene, la torpeza política con el caso de Alito Moreno, la torpeza política con el caso de Marco Cortés, la torpeza política de presentar una reforma al Poder Judicial cuando ya se había aprobado la otra. Es decir, que parecen torpezas políticas, pero que tienen, por supuesto, una intención estratégica narrativa, sobre todo para de dónde agarrarse después de que tomen una decisión en donde yo empiezo a dudar que Piña tenga el liderazgo suficiente para lograr que los ministros traicionen como tal a la Constitución. Claro, Norma Piña no es la voz cantante, veremos qué dicen los empresarios como Salinas Pliego, que ha sido protegido por la Suprema Corte de Justicia, por el Poder Judicial durante tantos y tantos años. Me decía algo Federico Anaya muy cierto. Javier Lainez, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de la hipocresía. Lainez cuando llegó dijo, a mí no me contrataron para quitarle hojas a la Constitución. Bueno, eso es lo que estaría haciendo en este momento este ministro. Si fuera tantito congruente, tomaría una determinación similar a lo que hizo antes. ¿No le parece? Y concluyo con lo del tribunal y el PAN, que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. El Tribunal Electoral rechazó anular la convocatoria para renovar la dirigencia del PAN e imponerles reponerla con espacios exclusivos para mujeres, pero les ordenó que garanticen que si este año gana otra vez un hombre como en los últimos 85, la próxima renovación del 2027 será para una mujer. Es decir, según lo que señala el tribunal, ¿no? Este, Jorge Romero tendría 3 años nada más de liderazgo. Jorge Romero, quien es el delfín de los intereses de Diego Fernández, de Santiago Krill y demás, para imponerse y tomar el lugar del otro títere llamado Marco Cortés. Jorge Romero, que es un impresentable de la política, completamente líder del cártel inmobiliario, y que entonces tendría solamente 3 años, porque lo que el tribunal está diciendo es que en 3 años llega una mujer sí o sí a los panistas que no se caracterizan por tratar bien a las mujeres. Vea usted lo que hizo I-5, no sea ejemplo de ello ni mucho menos, no tenemos cara para decir eso, pero hablando del tema político, vea usted cómo trataron a Xochitl Gálvez, por ejemplo, ¿no? Que era su candidata y cómo la hablaba Marco Cortés, cómo trataron en su momento a Josefina Vázquez Mota, cómo tratan, por ejemplo, a Marilena Pérez Jaén, cómo tratan a su actual lideresa en diputados, cómo tratan, por supuesto, eh, mm, a sus diferentes personajes femeninos, me quise acordar, a la propia Gómez del Campo, cómo subyugan muchas veces a personajes que de una u otra manera tenían un peso específico en el partido, pero las hacían a un lado públicamente para aparentar que eran varones los que tomaban 100% las decisiones, ¿no? Y hay muchas personalidades del PAN que así fungieron, ¿no? Siempre detrás de la órbita mediática para, pues, darle ese lugar
a los hombres, quienes en definitiva han ido llevando al PAN a una situación prácticamente sin retorno en cuestión de credibilidad y en cuestión de garantías. El PAN hoy por hoy es un partido que se ha ido destruyendo a sí mismo y que va encaminado a lo mismo que ha vivido el Partido Revolucionario Institucional, porque hoy por hoy tenemos a la peor oposición, en definitiva, en la historia de nuestro país, una oposición con la cual ni siquiera se puede dialogar tranquilamente, porque sus cartas más claras, ¿no? En una estrategia también muy polémica, desde hace tiempo fue lanzar a Xochitl, lanzar a Lili Telles, lanzar a Kenia López Rabadán en la anterior legislatura, pues para que armaran la estridencia, incendiaran la pradera y no hubiera ningún tipo de dogma, de ningún tipo de discusión inteligente. Ahora, hoy por hoy, sigue siendo Lili Telles su rostro más carismático, ¿no? O bien, o bien en su momento, ¿no? Tienen como liderazgos a un Marco Cortés, que es impresentable por las negociaciones que hizo de las notarías, a un Ricardo Anaya, que tiene cada cantidad de cadáveres políticos en el closet que no puede con ellos, y párele usted de contar, ¿no? Hoy por hoy, de verdad, la oposición en este país está derrotada moralmente, como bien lo dijo López Obrador, y difícilmente esta oposición va a servir para algo. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, ayúdenos, por supuesto, a seguir creciendo, suscribiéndose, compartiendo esta información. No olvide, por supuesto, también si son tan amables, dejarnos siempre su like y o su pulgar arriba, claro. A quien quiera apoyarnos, a quien quiera seguir donando, muchas gracias de verdad, con 50, 100 pesitos diarios, demás, mensuales, quincenales, nos ayudan muchísimo. Gracias de verdad, si está en sus posibilidades. Si no está, no se me presione, no se me preocupe. Échele el compartir el video, échele like del video, échele el comentario del video, suscribe, échele la promoción para que se suscriba a la gente, eso también nos va a ayudar muchísimo. Quien pueda suscribirse en Patreon, adelante, por favor, hágalo también. En la descripción de este video viene. Y por supuesto, quienes gusten suscribirse a nuestro canal, otro canal que el vínculo, la liga está en la descripción de este canal. Yo, como siempre, les agradezco por favor su atención. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. 21:30 viene Federico Anaya. Gracias.